Bien, si recuerdan el tema que hemos estado tratando, es el retrato de la iglesia misional. Y aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, aquí empieza la misión del reino de Dios. Vamos a leer desde el capítulo 1. Dice, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que me has dado, Señor, de entregar tu palabra, Señor, el día de hoy, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Te doy gracias, Señor, porque es un honor, Señor, entregar tu palabra, Señor. Te pido que por favor utilices, Señor, a este hombre pecador, Señor, que soy yo, Padre bendito, para poder entregar tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien sea hablando, Señor, a través de mis labios, Señor, y que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que sea exhortando los corazones de los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Bueno, este pasaje de la Biblia menciona el punto exacto en el que comienza la misión del Señor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la misión de la iglesia no surge de ideas humanas, sino que viene del perfecto, absoluto y soberano plan de Dios. Fue el Señor quien decidió darse a conocer a los hombres y no los hombres quienes decidieron buscar de Dios por su cuenta. Dios fue quien se reveló. Si nosotros hacemos un paralelo con Génesis capítulo 1, verso 28, dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa orden no fue solamente como una orden agrícola o una orden administrativa que el Señor le entregó al hombre en el huerto. Esa orden implicaba expandir el espacio donde Dios era reconocido como el Señor. El problema surgió por causa del pecado del hombre. La humanidad llega un momento en el que se aparta de Dios, el ser humano peca y desde ese momento Dios comienza a revelar su plan de redención. Dios escoge a Israel como su pueblo, Él entrega promesas y comienza a preparar el camino para la llegada del Mesías. Pero el propósito de Dios no fue solamente para Israel. Cuando Dios llama a Abraham, la promesa de Dios era que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la promesa de Dios no es solamente para Israel. Dios le prometió a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Eso nos incluye también a nosotros. No solamente el pueblo de Israel, el plan de Dios era universal. En este contexto, el libro de Hechos marca el inicio de su misión. Es como que este es el punto de partida de la misión de la iglesia. Justo en este punto, en Hechos capítulo 2, el Señor pone en marcha su plan. Un plan sostenido por la presencia viva del Espíritu Santo. Y acá vamos a ver 7 puntos, el cual el primero es el inicio del viaje de la iglesia misional.
¿Qué significa históricamente lo que pasó en Pentecostés? Primero, para poner un poco en contexto. Pentecostés no era una fiesta que se inventaron los judíos después de que Jesús fue crucificado. Era una tradición judía que se celebraban dos cosas: la fiesta de la cosecha y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Por eso este pasaje como que crea un paralelo teológico. Si nosotros hacemos un paralelo, podemos ver en el monte Sinaí y la fiesta de Pentecostés. En el monte Sinaí el Señor entrega la ley y en Pentecostés Dios entrega a su Espíritu Santo. En el monte Sinaí Dios revela la voluntad de Dios y en Pentecostés Dios da el poder para poder vivir la voluntad de Dios. En el monte Sinaí Israel es formado como pueblo y en Pentecostés la iglesia nace como comunidad. Entonces se hace como un paralelo bien bonito con lo que pasaba específicamente en la iglesia con la fiesta de Pentecostés. Y también nosotros tenemos que considerar que Dios intencionalmente escoge ese día para mostrar esta nueva etapa en su obra redentora. Justo en este momento desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos y en ese momento el libro de los Hechos describe tres acontecimientos, tres manifestaciones que ocurrieron en ese preciso momento. Dice su palabra que el Espíritu Santo llegó como un estruendo, como de un viento recio, y después toda la casa se llenó de la presencia del Señor y después se puede ver la manifestación visible del Espíritu Santo. Los discípulos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Si nosotros vemos el versículo 2, señala la intervención directa de Dios. La idea clave del texto es que la iniciativa es divina y no humana. La iglesia no produce Pentecostés, es Dios quien produce Pentecostés, lo que ocurre en ese lugar. No es que los discípulos estaban reunidos haciendo algún tipo de ritual para invocar la presencia del Señor. Los discípulos, dice su palabra, que estaban sentados y de repente llegó el Espíritu Santo que sopló como un viento recio, que llenó toda la casa. Hay algunos principios que aparecen aquí, que es que sin el Espíritu Santo no hay iglesia verdadera. Si el Espíritu Santo no es el capitán de la iglesia no es la iglesia verdadera. Y no es que nosotros como Asamblea de Dios Autónoma seamos por nuestro título como Asamblea de Dios Autónoma arminianos, pentecostales, barra esto, esta es la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera es la iglesia que es movida por su Espíritu Santo. Aquella iglesia que recibió a Jesús como su Salvador y en ese momento nosotros somos sellados con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien nos capacita para poder realizar la misión que nos ha encomendado el Señor. Sin el Espíritu Santo entonces no hay iglesia verdadera. Sin el Espíritu no hay misión. Si la iglesia depende totalmente de la obra del Espíritu Santo. La comunidad cristiana tenemos que considerar que en ese tiempo era pequeña, era débil y estaba rodeada de oposición. Dice su palabra que eran como 120 personas. 120 personas, ¿cómo podrían 120 personas cambiar al mundo entero? Eso es imposible. Pero el Espíritu Santo capacita para poder sobrevivir y crecer y cumplir la misión. Aquí entra el segundo punto, que es el retrato de una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. El Señor nos promete el Consolador, como lo menciona su palabra. Jesús nos prometió que iba a entregar a otro Consolador. ¿Cuál es ese Consolador? El Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurre aquí en Pentecostés. Estaban todos reunidos y de repente fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Si nosotros leemos Juan capítulo 14, versículo 16, del 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre. La palabra clave aquí que utiliza Jesús, que viene del griego, significa paracleto, que la palabra significa el que es llamado a estar al lado. Eso es algo hermoso, porque la Biblia textualmente lo menciona como consolador, como alguien que trae consuelo, y es razonable porque los discípulos caminaron con Jesús, ellos vieron sus obras, vieron sus maravillas, se hicieron amigos con Jesús, me imagino que ellos tenían una amistad muy bonita, íntima, donde el Señor les entregaba palabras, les enseñaba, les exhortaba, y de repente el Señor le dice, miren, yo me voy a ir, pero no se preocupen porque les voy a dejar a otra persona. Les voy a dejar a alguien más, no van a quedar solos. ¿Y quién fue el que llamó? Dice que él entregará a otro consolador, que en este caso, en ese caso era Paracletos. El Señor entregará a alguien que fue llamado para estar a su lado para siempre. El Espíritu Santo acompaña, guía y fortalece a los creyentes. Su presencia no va a ser temporal, va a ser permanente. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, prometió permanentemente estar con la iglesia. Si nosotros también hacemos un paralelo con el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, a las personas que utilizaba, por ejemplo a Sansón, el Espíritu Santo venía sobre la persona, esa persona cumplía el propósito para el cual el Espíritu Santo lo capacitó, y después el Espíritu Santo se iba, como que utilizaba a la persona para cumplir un propósito específico y después se iba. Pero acá es algo más hermoso y más glorioso aún, porque dice su palabra que el Señor nos entregó a su Espíritu Santo para que viva en nosotros de manera permanente. Y eso es hermoso, porque eso es un privilegio que ni siquiera tuvieron los grandes profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, también el otro punto que representa esta idea, es que el Espíritu Santo es una persona divina. El texto enfatiza que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una energía espiritual. El Espíritu Santo es una persona y es plenamente Dios. Porque contrario a lo que dicen muchas otras sectas, por así decirlo, dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza ejecutiva de Dios. Pero también dice la palabra que nosotros no tenemos que contristar al Espíritu Santo. ¿Puede una fuerza ponerse triste? ¿Puede una fuerza tener voluntad? No. El Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, como dice su palabra, que el Espíritu Santo repartió los dones, los dones como Él quiso. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo como fuerza no podría haber hecho eso. El Espíritu Santo decidió a qué persona darle cada lengua. El Espíritu Santo es plenamente Dios y habita en cada creyente. Esto significa que la misión cristiana no se realiza con recursos humanos, sino que mediante la obra directa de Dios en su pueblo. Y otro punto importante aquí es que la manifestación del Espíritu ocurrió en comunidad. Hechos capítulo 2 también dice que todos estaban unánimes juntos. Esto enseña que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente de manera individual. Cada creyente tiene un encuentro íntimo y personal con el Espíritu Santo, pero también existe una manifestación corporativa de su presencia. La iglesia misional no es un conjunto de espiritualidades privadas, es un cuerpo unido y vivificado por el Espíritu Santo. Todos los creyentes que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo es la iglesia misional. No es un conjunto de personas personas con espiritualidades privadas. No, el Señor nos llamó a ser una comunidad. Y en ese contexto el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. La unidad espiritual
pertenece a la manifestación del Espíritu. Y también tenemos que recalcar la soberanía del Espíritu. Porque, como ya habíamos mencionado, ¿qué era lo que estaban haciendo los discípulos cuando llegó la venida del Espíritu Santo? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Dice, dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un viento recio, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban sentados. Tal como nosotros estábamos sentados aquí en este momento, estaban en una reunión donde estaban todos sentados, no estaban haciendo ningún tipo de ritual extraño. Ellos estaban sentados y de repente el Espíritu Santo, ¡pah!, decidió aparecer. De repente el Espíritu Santo eligió descender sobre ese lugar y llenar toda la casa donde estaban ellos reunidos. Entonces eso demuestra la soberanía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cuando llegó en Pentecostés, específicamente ellos no estaban haciendo algo para tratar de invocar al Espíritu Santo, ellos recibieron la promesa de Jesús de que iban a recibir otro consolador, pero no entendían muy bien cómo, ni qué iba a pasar, y qué iban a hacer ahora que Jesús se fue, que Jesús ahora ya no está con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, juntémonos, hablemos de las cosas que hacían, oremos, tengamos alguna reunión, y de repente el Espíritu Santo descendió sobre ese lugar. El Espíritu Santo actúa soberanamente. El Espíritu Santo no puede ser manipulado. El Espíritu Santo no depende de rituales humanos y no puede ser provocado artificialmente. El Espíritu Santo actúa soberanamente conforme a su propia voluntad. Nosotros no podemos forzar la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte dones, reparte lenguas, reparte dones de profecía, de milagros, de sanidades, a quien Él quiere. De todas formas, nosotros tenemos que procurar querer tener los dones espirituales, pedírselos al Señor. Pero aún así, el Señor, en su perfecta voluntad, nos va a entregar el don cuando sea necesario por su perfecta voluntad para seguir su misión y su plan divino. Nosotros, es verdad, tenemos que anhelar los dones espirituales, eso es bíblico, nosotros tenemos que pedirlos, pero es el Señor quien los va a dar. Nosotros no podemos forzar eso, nosotros no podemos de repente como que tratar de hablar en lengua si el Señor no lo hace, porque eso viene del Señor, no viene de nosotros. También eso pasa con las profecías, con dones de sanidades. El Señor, como dice su palabra, reparte los dones a su iglesia como Él quiere. Y aquí viene el tercer punto, que es el retrato de una iglesia que proclama y adora. La llenura del Espíritu Santo produce proclamación. Después de recibir el Espíritu Santo, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. La idea clave es que el Espíritu Santo no es solo una experiencia interna, sino que se produce en la expresión pública del mensaje de Dios. Esto muestra que el Espíritu Santo impulsa a la iglesia a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros nos vamos más adelante al capítulo 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Señor no los hizo hablar en lenguas como para llamar la atención o hacerse bonitos. ¿Por qué? Porque si leemos el contexto completo, a ver si es que... Ya, acá está. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Para qué entonces el Espíritu Santo para qué entonces fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés? Para poder proclamar las maravillas de Dios, para poder proclamar al Señor. No fue todo para hacer un espectáculo, habían muchas naciones, si lo leemos de nuevo, había una gran lista de naciones que estaban ahí, que no todos hablaban la misma lengua. Imagínense que de repente aquí viene alguien chino y nadie aquí sabe hablar chino. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Capacitó a la iglesia y descendió y les hizo hablar chino para que se pudiesen entender. ¿Y para qué? No para poder hablar sobre el partido de fútbol, sino para que esa persona pueda entender las maravillas de Dios. Eh, bueno, como ya había dicho entonces, el Espíritu Santo impulsa a la iglesia a proclamar el Evangelio de Jesucristo, como decía en el versículo 11, que los escucharon hablar en nuevas lenguas eh, para oír las maravillas de Dios. Y aquí quisiera detenerme un momento importante, porque quisiera hacer un paréntesis antes de continuar, que es precisamente sobre el don de lenguas en la iglesia. Porque el don de lenguas es bastante controversial en muchas iglesias. Eh, a veces, por ejemplo, los bautistas lo consideran que es como un desorden. Nosotros somos pentecostales, nosotros no somos cesacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos continuistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creemos en la continuidad de los dones del Espíritu. Nosotros creemos que el Espíritu Santo entregó sus dones en Pentecostés y el Espíritu Santo todavía sigue obrando y el Espíritu Santo todavía sigue entregando esos mismos dones de lengua, esos mismos dones de sanidad, profecías, pero bajo el orden establecido que aparece en su palabra. Porque unos dicen, no, es que los dones de Dios cesaron. Bueno, yo he visto a gente sanarse del cáncer. Entonces, hay dones de sanidad, hay dones de sanidad. Yo he visto grandes maravillas, yo he visto milagros, he vivido personalmente los milagros del Señor, y es verdad, hay dones, los dones están presentes hasta el día de hoy, los dones de Dios continúan, pero bajo el orden que el Señor estableció. Si nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, espera que lo busquen, porque igual vamos a leer algunos versículos. Igual lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede hablar en lenguas y no le está hablando a los hombres, porque dice que nadie le entiende. ¿Por qué? Porque le está hablando a Dios y por el Espíritu Santo habla misterios. Entonces, claramente, el que habla en lenguas no va a ser entendido por las personas, obviamente. Que si yo de repente aquí les empiezo a hablar en chino y nadie sabe hablar chino, no me van a entender. Por eso yo le voy a hablar a Dios. Si nosotros seguimos avanzando en 1 Corintios capítulo 14, si vamos al versículo 4, hay una parte que dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, si una persona recibe por misericordia el don de hablar en lenguas y habla a Dios, es glorioso. ¿Por qué? Porque esa persona se está edificando su vida, está edificando su vida espiritual, porque el Espíritu Santo por medio
porque el Espíritu Santo, por medio de esos dones que se le entrega, le está hablando al mismo Padre. Pero, si nosotros seguimos leyendo, dice, el versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros que anheléis los dones espirituales, fíjense en esta parte, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 26, del 26 en adelante dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y el versículo 28 es como bien curioso porque este es el que genera muchas veces controversia en la iglesia, que es el que dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Casi parece como que se contradice, porque al principio ese mismo capítulo en Corintios dice, claro, es bueno que una persona hable en lenguas porque le está hablando a Dios y se está edificando a sí mismo. Pero aquí dice, bueno, si estoy hablando en lenguas entonces a la congregación, entonces si no hay un intérprete, entonces dice que mejor me calle. Pero curiosamente, más adelante, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Porque aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Porque a veces suena como un poco enredado. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? La palabra quiere decir que nosotros, si recibimos el don de lenguas, es para hablar con Dios. Nosotros, mediante el Espíritu Santo, somos edificados por Él, con el don de lenguas, para hablar en nuestra relación con Dios. Pero si el mensaje se entrega a la iglesia o a algún hermano, debe haber un intérprete. Debe haber un intérprete si yo le estoy entregando un mensaje a la congregación. Eso es lo que dice su palabra. No me sirve que yo, por ejemplo, le esté entregando un mensaje a la Noelia y le estoy hablando en lengua si ella no me va a entender. Porque si le estoy hablando a la iglesia o a un hermano, debe haber un intérprete. Y ese intérprete, porque el Espíritu Santo no solamente entrega el don de lenguas, entrega a las personas el don de interpretación de lenguas. Si el Señor, por misericordia, me permite hablar en lenguas para entregarle un mensaje a un hermano, debe haber un intérprete de esa lengua. Debe haber un intérprete. Si nosotros nos devolvemos al libro de los Hechos, lo que ocurrió no fue un desorden de todo hablándose lenguas y que nadie se entendía. Lo que ocurrió es que nadie se entendía porque venían todos de naciones diferentes y el Señor derramó su Espíritu Santo para que todos pudieran hablar en lenguas para que ellos se pudiesen entender. ¿Por qué? Porque de esa manera se edificaba la iglesia. De esa manera ellos entendían cuáles eran las maravillas de Dios. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo se manifestó específicamente en Pentecostés para que ellos pudieran proclamar las maravillas del Señor. Y el primer momento en el que ellos empezaron a proclamar, así por decirlo, por primera vez las maravillas del Señor, fue precisamente en ese momento, porque le estaban hablando, cómo le iban a entregar un mensaje, cómo le iban a decir, mira, yo vi a Jesús resucitado, yo lo vi en esa cruz, yo lo vi que murió, yo lo vi que después, 3 días después se resucitó, me mostró sus heridas. ¿Cómo se lo explico a alguien que no habla mi idioma? El Señor, por medio de su Espíritu Santo, por lo que hizo en Pentecostés, les permitió hacer eso. Entonces, por misericordia nosotros podríamos ser bautizados en el don de lenguas. Y es glorioso, si es que nadie me entiende,
cuando le hablo directamente a Dios, cuando el Señor, mediante mi relación con Él, me permite hablar en lenguas directamente hacia Él. Pero si le estoy entregando un mensaje a la congregación, dice su palabra que debe haber un intérprete. Y si no hay un intérprete, mejor esa persona que se calle. Y no lo digo yo, lo dice su palabra, lo dice el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que lo que pasó en Pentecostés no es algo desordenado. Al contrario, fue algo que el Señor trajo para poder traer orden a la iglesia. Y claro, nosotros podemos, por misericordia del Señor, recibir el don de lenguas. Nosotros somos continuistas, nosotros creemos que todavía el Señor está obrando y esos dones están presentes, pero están ordenados según lo que la palabra de Dios establece. Porque también tenemos que convenir que muchas personas también fingen hablar en lenguas. Y dice su palabra que si nosotros le entregamos un mensaje a una persona, si no hay un intérprete, mejor esa persona que se calle. Por eso nosotros también tenemos que tener cuidado con mucho emocionalismo. Bien, porque el Espíritu Santo es quien en ese momento va a entregar el don a la persona. Esa persona no lo va a tratar de forzar o a tratar de decir palabras como que más o menos suene algo a hablar en lenguas. No, el Señor, si lo decide, nos va a hacer hablar en lenguas en el momento en el que Él lo quiera. Yo por lo menos, mire, les voy a contar un testimonio. No es mío, pero sí conocí una vez una persona, a una mujer misionera. Se llamaba Luz. Bueno, se llamaba Lucien y todos le decían Luz. Y ella venía de Brasil. Y curiosamente un día yo estaba hablando con ella porque ella me contó el testimonio. Una persona maravillosa, me enseñó muchas cosas. Me comentaba de que quería ir a predicarle una palabra a una persona y esa persona hablaba inglés. Y ella nunca, jamás en su vida había hablado inglés. Y por misericordia del Señor, el Señor la hizo hablar inglés para poder entregarle el mensaje del Evangelio a esa persona. Le entregó el mensaje del Evangelio de salvación y nunca más habló inglés de nuevo. Glorioso, porque el Espíritu Santo cuando derrama sus dones a la iglesia, lo hace para poder edificar a la iglesia. Lo hace para poder edificar y proclamar las maravillas de Jesús. Y también una vez escuché de un pastor que lo conocí también, fue a Estados Unidos, y él tampoco hablaba inglés, entró a una iglesia solamente porque quería entrar, sentirse con hermanos, entró, no habló ni una palabra, en una iglesia bien grande, no habló ni una palabra, y de repente se sentó, y dice su palabra que se acercó una persona, se sentó al lado de él, y empezó a traducirle la palabra que le estaba entregando el predicador. Sin que él se lo pidiera, sin que él dijera, mire, sabe que no hablo inglés, alguien puede venir a traducirme. No, él se sentó callado, vino una persona de no sé dónde, se sentó al lado y le dice, yo le traduzco. Esas cosas solamente las hace el Espíritu Santo. Y ahí es cuando nosotros podemos entender el Hechos capítulo 2, versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El centro del mensaje no es el ser humano, sino Dios y su obra redentora. La proclamación consiste en anunciar lo que Dios ha hecho, su plan de salvación, su poder y su gracia. Cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, transformó a 120 personas débiles, quizá 120 personas que se estaban reuniendo sabiendo de que podrían estar siendo perseguidos porque ya poco tiempo después de que Jesús fue crucificado, ya había opresión hacia sus seguidores. La iglesia proclama las obras de Dios al mundo y eso solamente se puede hacer
cuando nosotros recibimos el poder y la llenura del Espíritu Santo. Y viene el cuarto punto, que es el retrato de una iglesia empoderada para alcanzar a todos. Porque lo que ocurrió en Pentecostés fue para que la iglesia pudiese llevar el evangelio a toda criatura. En el retrato de Pentecostés aparecen personas provenientes de muchas regiones del mundo conocido. Ahí los que les comentaba, de que había muchas personas, partos, medos, elamitas, gente en el Ponto de Asia, Frigia, Panfilia, venían de Egipto, de África, de regiones de Cirene, romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y menciona una lista tremenda de gente que venía de todas partes, que no hablaban el mismo idioma. Y esto también demuestra que el mensaje del Evangelio no estaba destinado solamente al pueblo de Israel. Estaba destinado para que todas las naciones de toda la tierra pudiesen alcanzar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación del Señor. Hay un punto aquí que es la perspectiva dispensacional de la misión. Nosotros creemos también firmemente en el que Dios tiene un plan para Israel. Dios en su momento le hizo promesas a Israel, les entregó una tierra prometida y claro, Israel pecó, rompió el pacto, pero eso no significa que Dios se olvidó de ellos. Dios tiene un plan para ellos y tiene un plan también para la iglesia. Dios obra mediante la iglesia como instrumento principal de su misión. El evangelio se proclama a los judíos y a gentiles por igual. Nosotros aquí en Pentecostés específicamente lo que quiere decir es que había muchas personas de muchas naciones que no eran israelitas que recibieron el mensaje de Dios. Entonces el mensaje es para todos, tanto para el pueblo de Israel, para los judíos como para los gentiles. Para todos es el plan de salvación. ¿Por qué? Porque los israelitas también necesitan salvación. No porque ellos sean el pueblo escogido de Dios significa que automáticamente van a ser salvos. Hay un plan perfecto de Dios para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Y Dios tiene un plan para Israel y tiene un plan para nosotros. La iglesia no reemplaza a Israel en el plan de Dios, sino que representa una fase específica dentro de la historia redentora, en la que Dios reúne un pueblo para su nombre entre todas las naciones. Esta etapa continuará hasta el cumplimiento de los propósitos de Dios y el retorno de Cristo. El Señor va a continuar con su plan hasta que Cristo venga. Y van a seguir pasando cosas y Israel va a seguir cumpliendo promesas y profecías que están escritas en su palabra y va a seguir de esa manera y la iglesia va a seguir expandiendo el evangelio, todo hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. ¿Cuándo va a venir? No tenemos idea. Puede venir en 5 minutos más, puede venir en 1000 años más, no sabemos. Solamente el Señor sabe el día y la hora. Pero tenemos que estar preparados y no tenerlo por tardanza. Tenemos que estar preparados como si el regreso del Señor fuese en 5 minutos más. Aquí entramos ya ahora al quinto punto, que es el Espíritu Santo y la obra soberana de la regeneración. La proclamación necesita de la obra del Espíritu. En Pentecostés vemos que los discípulos proclaman el mensaje, pero Dios es quien transforma los corazones. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Sin el Espíritu Santo nosotros podemos entregarle el mensaje de salvación a una persona, pero si el Espíritu Santo no es quien convence a esa persona de pecado, son palabras al aire. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, no nosotros. Y no es por una persona que tenga mucha más elocuencia, de una persona que levanta la voz, o una persona que habla más calmado, o expresa las ideas
de manera más lógica. No, el Espíritu Santo es quien convence de pecado. He escuchado también de personas que, no sé, fueron contratados en una iglesia para pintar una iglesia, y escuché también que de un pastor que se acercó y probando el micrófono, en vez de decir 1, 2, 3, probando, dijo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una persona que estaba pintando escuchó esa palabra y se convirtió al Señor. No es por lo que nosotros hagamos, no es por la elocuencia que tengamos, sino es porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Pero aún así el Señor, dentro de su misión, nos dio la obligación de ir a predicarles el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 37, dice, y al oír esto se compungieron de corazón. Este cambio no es producido entonces por las habilidades retóricas, sino por la obra del Espíritu Santo aplicando el mensaje al corazón humano. El Espíritu Santo es quien va a trabajar en el corazón de las personas. Nuestro deber como iglesia es entregar el mensaje de la salvación, y el Espíritu Santo en su momento es quien va a trabajar en las personas. Dice su palabra también un poco más adelante que el Espíritu Santo era el que añadía a los que iban de ser salvos. Ellos cumplían la misión que el Señor les entregó, predíquenle el Evangelio de salvación a toda criatura. No se preocupen si esa persona va a ser salva o no, yo me encargo de eso, decía el Señor. El Espíritu Santo es quien va a agregar a la iglesia a quienes van a ser salvos. No nosotros, no es por nuestra elocuencia, no es que el Señor dentro de su palabra dijo, miren, si ustedes hablan más fuerte o hablan de esta manera, esa persona se va a convertir. No, el Señor podría hacerme leer, podría pararme aquí y leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si el Espíritu Santo hace que una persona reciba esa palabra, ese versículo, el Espíritu Santo puede convertir el corazón de una persona solamente con leer ese versículo. Por eso no es algo que nosotros podamos forzar. No, es verdad, tenemos que predicarle el Evangelio a toda criatura, pero el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra, no nosotros. Y aquí viene la siguiente idea del punto 5, que es la regeneración es obra de Dios. La Biblia enseña que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. Jesús lo explica en Juan capítulo 3, versículos 5-6. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto muestra que la salvación no es un esfuerzo humano, la vida espiritual es un acto creador de Dios. El Espíritu Santo abre el entendimiento y convence de pecado y produce una vida nueva. Si el Espíritu Santo no me hubiese convencido a mí de pecado, podría haber aprendido toda la apologética del mundo. Pero si no me hubiese convencido de pecado, no podría llegar a tener la salvación. Y no basta solamente con creer en la existencia de Dios. Aquella persona que ha recibido a Jesús como su Salvador de manera genuina, el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros. Nosotros en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Hay dos posturas dentro de la iglesia. Hay unos que dicen que nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador somos sellados por el Espíritu Santo, y en ese momento, por ejemplo, para los bautistas, ese momento es el bautismo del Espíritu Santo. Ellos son sellados, pero la iglesia pentecostal en general considera que una cosa es ser sellado por el Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizados por el Espíritu Santo. Son como dos cosas distintas. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, recibimos la salvación y después recibimos el bautismo del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio a toda criatura. Porque si nosotros no llevamos el Evangelio a toda criatura por medio del Espíritu Santo, vamos a ser, como dice su palabra, metal que resuena, vamos a estar entregándole palabras al aire. El Espíritu Santo está en la iglesia para poder ayudar a la iglesia a cumplir con la misión.
¿Cuál es la misión? Llevar el evangelio a toda criatura. Decirles a todo el mundo que todos nosotros estamos muertos en delitos y en pecados, que todos nosotros merecemos la pena de la muerte y la perdición en el infierno, pero hay una buena noticia. Jesús murió en la cruz para pagar el precio que nosotros merecíamos, para pagar el pecado que nosotros teníamos. El Señor murió en la cruz y después resucitó. Y si nosotros creemos de verdad en ese mensaje de que Jesús es quien pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado, nosotros somos salvos y somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien llega un momento en el que nos capacita para poder llevar el mensaje del Evangelio. Y específicamente por eso llega el día de Pentecostés, cuando Dios utilizó al Espíritu Santo para entregar el mensaje a la iglesia, para hablarle lenguas a la iglesia, porque en ese momento la gente que estaba ahí reunida no hablaban todos el mismo idioma, y el Espíritu Santo los hizo hablar en lenguas para poder edificar a la iglesia, para poder entregar el mensaje del Evangelio. Yo creo firmemente de que si algún día nosotros quisiésemos entregarle el mensaje a una persona que no habla mi mismo idioma, el Espíritu Santo es capaz de hacerme hablarle a esa persona en el idioma para que esa persona me entienda. Incluso puedo hablarle en español y el Espíritu Santo mediante la interpretación hacerme igual que esa persona entienda. El Espíritu Santo puede actuar de la manera en la que Él quiera. El Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiera para poder ayudar a la iglesia a cumplir su misión. Nuestra misión como iglesia es llevar el Evangelio entonces a toda criatura. Y aquí, ya con esto voy terminando, que es el punto 6, Cristo, el primer paracleto, y el Espíritu Santo como presencia permanente. Ya habíamos hablado una pincelada un poco de eso, pero ahora vamos a profundizar un poco, y es que Cristo fue el primer consolador. Y bueno, consolador es la palabra que aparece en nuestra Biblia actual, en nuestra Reina Valera. Pero específicamente la palabra que se utiliza es paracleto, que significa la persona que fue llamada para estar a nuestro lado. Cristo, cuando estuvo acá físicamente acá en la tierra, acompañó a sus discípulos, les enseñó, los guió, los consoló, los corrigió. El Señor estuvo con ellos, compartió con ellos, les enseñaba y les decía, si alguno se equivocaba, los corregía, mira, te equivocaste, tenéis que hacer esto. El Señor, Dios hecho hombre, hecho carne, les enseñaba a sus discípulos. Ese fue, por así decirlo, el primer paracleto. Fue llamado para estar al lado de ellos, para poder enseñarles y guiarlos en el camino correcto, en el camino de Dios. Pero después de que Jesús se fue, dice su palabra que dejó a otra persona, dejó a alguien más. Dice, no se preocupen, yo me voy a ir, pero les voy a dejar a alguien más que va a ser llamado para estar a su lado. Y estar a su lado de manera eterna, de manera permanente. Y ahí, en ese sentido Jesús era como la especie como de consolador, por así decirlo, permanente, que ellos tenían, por así decirlo, cuando estuvo aquí en la tierra acompañando a los discípulos. Pero desde que Él se fue, el Señor nos dejó a otro consolador. Como decía Juan capítulo 14, 16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. Y esa palabra es algo glorioso. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por 1 hora. Para que esté con vosotros por 30 minutos. Por 1 semana. No, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Desde el momento en el que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros para siempre. Y siempre va a estar con nosotros. Siempre, aunque nosotros estemos tristes, aunque nosotros estemos en aflicción, aunque nosotros veamos problemas, aunque nosotros veamos las cosas difíciles, el Espíritu Santo está en nosotros.
¿Y cómo nosotros podemos saber si el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Ya se ha dicho muchas veces, una persona que tiene el Espíritu Santo en su interior es una persona que comienza a dar fruto. Y comienza a dar fruto porque el Espíritu Santo lo hace dar fruto. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando estamos pasando por alguna dificultad, por algún momento de complejidad, y tenemos paz. Y tenemos gozo. Y es por eso que el Señor también dice que el Señor nos entrega una paz, que es una paz que no es como el mundo la da. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero esta paz no es como el mundo la da. Esta paz que nos entrega el Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que es un fruto del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se fue, cuando Jesucristo físicamente partió de este mundo, el Señor, varios días después, específicamente unos 50 días después, el Espíritu Santo llegó a la iglesia. El Señor cumplió su promesa. Y no se demoró mucho. No se demoró mucho. Casi unos 50 días después, en el día de Pentecostés, el Señor les cumplió su promesa. Ustedes querían tener a alguien a su lado, aquí se los entrego. Y a veces nosotros con el Espíritu Santo somos como inconformistas. Como no lo vemos, como es incorpóreo, a veces, claro, nosotros sabemos y creemos que es una persona, que es la persona de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, pero a veces actuamos con el Espíritu Santo como si fuese una fuerza. Actuamos muchas veces con el Espíritu Santo como algo que se puede utilizar como para avivar la iglesia en el momento y que los hermanos terminen llorando en el culto y después de que nos vamos desde la puerta hacia afuera, nos olvidamos de Él. El Espíritu Santo es una persona con emociones, con sentimientos, que vive dentro de nosotros, que vive con nosotros, que camina con nosotros, que nos enseña, que nos capacita, que nos hace ir a hablarle y nosotros muchas veces le ignoramos. Y cuando le volvemos a prestar atención, cuando nos paramos aquí adelante y queremos orar o queremos entregar la palabra y queremos que los hermanos lloren. Y no, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien fue llamado a estar con nosotros para siempre. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es una fuerza ejecutiva de Dios, pero muchas veces como iglesia lo utilizamos como una fuerza ejecutiva de Dios. El Espíritu Santo es una persona que le gusta que interactuemos con Él, que hablemos con Él. No es una fuerza, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Y no porque sea incorpóreo, por así decirlo, no porque no tenga forma, por así decirlo, no quiere decir que no sea Dios. El Espíritu Santo es Dios en toda su plenitud. Y el Señor nos prometió estar con Él de manera permanente, para siempre. Bueno, ya terminando, es importante que el Espíritu Santo ¿cuál fue el propósito específico del Espíritu Santo en Pentecostés? Guiar a la iglesia a proclamar las maravillas de Dios, a proclamar el Evangelio. Claro, el Señor nos trae paz, nos trae gozo, nos da dones de sanidad, pero el propósito del derramamiento del Espíritu Santo y los dones no es que, no sé, tengo a mi mamá enferma de cáncer y hacer que el Espíritu Santo la sane. Porque el Espíritu Santo, claro, dentro de la iglesia puede realizar dones de sanidad y eso es maravilloso. Pero el objetivo del Espíritu Santo es que el Evangelio llegue a cada criatura para que la persona que reciba el mensaje del Señor, esa persona se convierta a Jesucristo. ¿De qué me sirve, por ejemplo,
decirle pedir que una persona paralítica se ponga en pie y que esa persona empiece a caminar o que los ciegos comiencen a ver, si esa persona no recibe a Cristo como su Salvador. Esa persona, claro, va a ver, los cojos van a caminar, los sordos van a volver a escuchar, pero si no reciben a Jesús como su Salvador, va a irse al infierno. El Espíritu Santo está en la iglesia, claro, para darnos sanidad, para darnos salvación. O sea, está en la iglesia para darnos sanidad, para poder darnos la paz, para darnos gozo, pero también está en la iglesia para que nosotros podamos cumplir la misión que Dios nos encomendó. Cosa que no podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Si nosotros tratamos de entregarle un mensaje a una persona por nuestra propia cuenta sin la ayuda del Espíritu Santo, estamos hablando palabras vacías. No es algo diferente a lo que podría hacer una inteligencia artificial. Si usted le dice a una inteligencia artificial, dime el plan de salvación, 2 segundos la va a entregar. Y ese mensaje no va a ser inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia para poder hacer que la iglesia pueda llevar el Evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo está en la iglesia para que la iglesia pueda hacer que los perdidos alcancen la salvación. Y es preocupante muchas veces como nosotros no nos preocupamos por las almas perdidas. Una persona que se pierda en el infierno es una persona que jamás por el resto de la existencia, durante toda la eternidad, va a estar en la presencia de Dios. Y eso es terrible. Y si nosotros no nos preocupamos por esas personas, ¿quién más lo va a hacer? El Señor lo que hizo en Pentecostés fue derramar a su Espíritu Santo para capacitar a la iglesia para poder llevar el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, si realmente hemos recibido al Espíritu Santo, va a ser un anhelo de todo nuestro corazón que nuestro vecino conozca a Dios, que nuestro vecino sea salvo. Incluso va a ser un anhelo de todo nuestro corazón que nuestros enemigos se arrepientan y conozcan a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia.